Hola ideadores, hoy vengo con Dumbo que está por aquí rondando porque vengo a presentaros el reto Artix Mix de este mes, cuyo tema es animaladas y está para hacer cosas que tengan que ver con nuestras mascotas. Ya sabéis que todos los meses del 1 al 7 subimos estos retos, cada mes una cosa. Y que os podéis unir, buscadnos en el Instagram como Retos Artix Mix y etiquetadnos con el hashtag Retos Artix Mix. Como os digo, este mes son animaladas y yo participo con esta cajita de Dumbo. Pasad luego, primero ved el vídeo y luego pasad a ver a mis compañeras, que tenéis todos los links en la cajita de descripción. Y no me enrollo más, vamos ya a ver el paso a paso. Hoy vamos a utilizar esta caja de madera. Esta caja lleva aquí unos agujeros para luego poder ponerle un lacito en la parte de la tapa y la parte de abajo es de madera toda, bueno, de un laminado. No sé si veis ahí. Bueno, el caso es que la vamos a decorar. Y para decorarla yo había pensado en la parte de abajo darle un tinte para madera, pero al lijarla, porque ya la he lijado, ya sabéis que toda la madera me gusta lijarla, he visto que en esta parte de aquí tiene cola y esa cola seguramente no iba a coger el tinte de la madera, entonces mejor que darle tinte la voy a pintar. Mirad, aquí también le pasa que en la junta tiene cola, así que lo que voy a hacer va a ser pintarla. Primero le voy a dar una imprimación de gesso, ya sabéis que a mí me gusta usar gesso, pero bueno, podéis usar cualquier tipo de imprimación o incluso pintura, si tenéis mucha pintura blanca, pues podéis utilizar pintura blanca. Y cuando esté seco, le voy a dar el gesso tanto por dentro como por fuera, y cuando esté seco, pues seguimos. Hola, me encanta tenerte por aquí. Y me gustaría que te suscribieras al canal, así pasarías a formar parte de la familia de los ideadores. Es muy sencillo, solo tienes que darle al botón de suscribirse, el rojo de aquí abajo. Es totalmente gratis. Y si además le das a la campanita, seleccionas todas las notificaciones y YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así de fácil. Y ya te digo que es gratis. ¡Muchas gracias! Ya tengo hecha toda la imprimación. La he pintado entera y ahora en la parte de arriba lo que voy a hacer va a ser hacerle un decoupage con este papel de decoupage tan bonito, que tiene un conejito como Dumbo. Entonces, antes de hacer el decoupage voy a pintar el resto de la caja, para luego, si me sale un pelín, poner el papel por encima. La caja la voy a pintar por dentro con este rosa antiguo, que se parece bastante al de estas flores, y por fuera lo voy a pintar con un azul bebé, porque estas flores son así un poco azulitas, y luego además así el lazo se lo pondré en color azul y blanco. Entonces nada, ahora lo que tengo que hacer es pintarla tanto por dentro como por fuera, salvo la parte de la tapa, que es donde voy a hacer el decoupage. Pues ya tenemos pintada la caja, salvo la parte de arriba, que es donde voy a hacer el decoupage. Como os decía, he pintado por dentro con el rosa y por fuera con el azul. Y el borde he pintado el de la tapa en azul y el de la parte de abajo de la caja en rosa, para que digamos que por fuera esté continuo el azul. Y ahora, a mí me gustan mucho estos colores, la verdad, pero son un poco demasiado sólidos para conjuntar con el conejito, que es como un poco más delicado este papel. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacer una especie de envejecido con pincel seco, pero en blanco. Entonces, cojo pintura blanca y un pincel que tenga las cerdas duras. Puede valer este o puede valer el pincel de estarcir, que es el que voy a coger yo ahora. Y lo que hago es mojar el pincel, descargarlo mucho
Y luego voy a dar sobre todo en las esquinas. Si veis que en algún sitio os pasáis, cogéis una toallita de bebé y le dais. Yo creí que había descargado suficiente, pero se conoce que por el medio estaba cargado. Y esto mismo también lo vamos a hacer en la tapa, en los laterales de la tapa. Ahí se va a ver menos porque luego colocaremos el lazo, pero aún así también se verá. Y yo creo que es algo que le da mucha luminosidad al hacerlo en blanco. Pues ya tengo acabado este toque de luz, tanto en la tapa como en la caja, por abajo también. Entonces ahora me voy a quedar con la tapa para hacer el decoupage, como os decía. Lo voy a recortar primero con un poquito de margen. Y ahora, esto es papel de decoupage, que es especial para hacer decoupage, pero se hace mejor si humedecemos la parte de atrás. Así que voy a coger un poquito de agua y con un pincel, una esponjita o una toallita lo voy a humedecer. El papel de decoupage, si no lo habéis utilizado nunca, la verdad es que da un resultado muy bueno porque se extiende muy bien, deja muy pocas arrugas y para superficies así grandecitas queda muy bien. Entonces tampoco hace falta humedecerlo mucho, solo que se quede así blandito el papel porque es más fácil echarle. A ver, que aquí no se ha humedecido bien, está todavía muy duro. Así, suficiente. Entonces ahora cogemos la tapa y ponemos la cola de decoupage o la cola blanca rebajada con agua. Vale, ya está la cola por toda la superficie y ahora vamos a colocar el papel. El papel lo bueno que tiene es que normalmente lo colocamos y lo podríamos hasta reposicionar si hiciera falta. Yo voy a colocar con mi conejito más o menos centrado. Y ahora le doy otra capa de cola por encima, como siempre. Como veis, es un papel que se arruga muy poco y no haría falta ponerle el quita de arrugas, como dice mi amiga Yoli. Es decir, no hace falta ponerle el plástico y extenderlo, porque realmente con el pincel se extiende muy bien y no queda ninguna arruga. Lo que sí nos tenemos que asegurar es de que penetra bien el pegamento en el papel, porque si no, no se quedará bien pegado. Y lo que vamos a hacer ahora es, sin necesidad de que se seque, porque esto es menos delicado que una servilleta, vamos a lijar los bordes del papel. Entonces, como siempre lo hacemos en ángulo, con la salvedad de que no necesitamos que se seque para poder hacerlo. ¿Te gusta lo que ves? Pues dame el dedito arriba, eso me ayuda un montón. Y si además me compartes en tus redes sociales, me ayudarás más todavía, porque así tus amigos me conocerán. Además, me haría mucha ilusión que me dejaras un comentario. Muchas gracias. Y a mí en este caso sí me gusta hacerlo cuando está seco, húmedo, porque así, si hay alguna esquinita que no ha quedado bien pegada, como esta de aquí, que está un poco levantada, pues antes de que se seque, le añado más pegamento, más cola y lo pongo. Y no tengo que esperar a que se seque para ver dónde no está seco y luego volverlo a encolar y volver a esperar a que se seque. Luego, cuando ya por fin se seque el pegamento, lo que voy a hacer va a ser barnizar toda la caja. Pues ya he barnizado la caja, mirad. La verdad es que estoy encantada con cómo ha quedado. Le podría haber puesto mucho más adorno, le podría haber hecho stencil, más decoupage, haber envejecido un poco los bordes de la tapa. Podría haber hecho muchas más cosas, pero la verdad es que me gusta así un poco más sencillita.
Y además es que ahora todavía nos queda acabar la tapa, y es que le voy a poner un lazo. Voy a usar este de aquí, que tiene unos cuadritos de Vichy. Entonces, a ver, que está sin abrir, voy a ver si soy capaz de abrir. Y ahora pondremos el lazo. El lazo tendrá que ir por fuera por las esquinas. A ver, que lo veáis bien. A ver si así lo veis un poco mejor. Tendrá que ir por fuera por las esquinas y por dentro en estas partes de aquí. Porque si no, no voy a conseguir... O sea, si me dejo dentro por las esquinas, la tendencia del lazo va a ser hacer así y esto no lo voy a poder cerrar. Entonces, vamos a meterlo por aquí. Si en algún punto os cuesta entrar, que entre, podéis ayudaros, pues por ejemplo, con un punzón. Y ahora queda saber dónde hacemos el lazo, si lo hacemos justo aquí en la orilla o lo hacemos... Yo lo haría aquí, porque es la parte de abajo del dibujo, entonces yo lo haría aquí. Así que vamos a cortar el lazo más o menos por aquí. Centramos un poco el lazo. Y ahora vamos a hacer aquí un lacito. El lacito lo vamos a hacer de manera que quede bien apretado, para que estas zonas queden bien pegadas adentro y así luego pueden cerrar y abrir la caja sin problema. Y ahora lo que voy a hacer va a ser recortar las tiras en punta, porque me gusta cómo quedan cuando están en punta. Las quemamos un poco para que no se deshilache. Y listo, ya tendremos la caja terminada. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí la verdad es que me encanta. Ya se ha quedado nuestra caja. ¡Ja! Mirad cómo viene Dumbo a verla. Sí, Dumbo, es tu caja, porque la voy a utilizar para guardar sus chuches, su manta y sus cositas. A mí me encanta, y a vosotros, pues recordad que forma parte de los retos Artist Mix y pasad a ver a mis compañeras. Nos vemos pronto, ideadores. Y adiós, Dumbo.